jornada. Gracias. Bueno, nos vamos ubicando de nuevo. Ya nos queda como el último tramo de lo que es el evento. Recargaron energía. Yo no sé si está pasando en el baño de hombres, pero en el baño de mujeres sigue la conversación. O sea, y también hablamos sobre el tema de las diferencias que hay y todos los cambios que habría que hacer en los baños de mujeres para que no haya siempre fila. No me acuerdo el nombre, pero hay un libro que explica lo mal que están en materia de infraestructura en general en el mundo, ¿no? Y cómo debería cambiar eso. Me estoy yendo de tema, pero hace parte también a la inclusión y todo eso. Pero bueno, siguen las conversaciones también ahí en el baño. Dicho eso, no vamos a hablar de eso ahora, sino de otro tema. Yo recién le comentaba a alguien que cuando hace algunos cuantos años me había empezado a dedicar a cambio climático, política climática, las negociaciones, las COPs, jamás pensé que iba a terminar hablando de financiamiento. Y yo fue como, yo estudié comunicación social justamente para no tener que hablar de finanzas y demás, pero básicamente, ¿por qué fue eso? Porque el financiamiento era el corazón de todas las negociaciones y de toda la política climática multilateral, después a nivel nacional y lo local, que en sí mismo es un tema, pero eso después te traquea todos los otros temas, sobre todo en ese aspecto pensando en la lógica de países que tienen que movilizar dinero, países que tienen que recibir, países que necesitan dinero y así. La idea del próximo panel, se ha estado escuchando dinero, finanzas, financiamiento, tanto ayer como hoy. Bueno, la idea en el próximo panel es tener un espacio para conversar en profundidad, para comprender justamente qué es lo que tiene que modificarse o mejorarse en el mundo de las empresas, las finanzas y la inversión, para que realmente el capital se dirija y tenga un impacto positivo allí en esas todas acciones necesarias, ¿no?, que estamos escuchando en los distintos paneles. Así que voy a invitar a que se suban al escenario para este panel a Matías Kelly, fundador y director general de Sumatoria, organización que busca facilitar el financiamiento a emprendimientos de triple impacto; Alejandra González, líder de estrategia de ambiente, sostenibilidad y gobernanza de la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Galicia. Pueden sentarse donde gusten, sin problema. Rosario Piñero, jefa de sustentabilidad en Cervecería y Maltería Quilmes. Nito Anelo, cofundador de Safran, empresa enfocada en alimentación nutritiva e impacto social. Y va a moderar la conversación Eugenia Concina Jaín, directora de programas para la prosperidad en la Fundación Alimentaris Argentina. Así que damos inicio al tema del cual todos dependemos, que es finanzas. Bueno, hola a todos. Gracias, Thais, por la presentación. Estamos acá en este panel para contar nuevas experiencias, así como contaron en el panel anterior, aquellos negocios, aquellos servicios financieros que están pensando en la regeneración o en términos un poco más amplios también, ¿no?, que tal vez la regeneración es del horizonte, ¿sí? Así que, bueno, voy a arrancar con la ronda de preguntas. Intentemos ser cautos con el tiempo, así pueden entrar las preguntas del público y creo que también hay un chat virtual donde pueden ir llegando preguntas. Así que voy a arrancar. Antes voy a hacer una mínima mención, que es que hoy acá estamos escuchando distintos casos, distintas experiencias, pero hay datos agregados, hay muchísimos, que nos están dando cuenta de esa transición hacia la regeneración por la que todos acá estamos trabajando y apostando, ¿no? Voy a mencionar solo un dato que relevamos el año pasado con la Universidad Austral y Fundación Alimentaris, el cual nos dice que entre 2023 y 2024 en Argentina se movilizaron más de 14 billones de dólares
en inversiones de impacto. Yo creo que ya estamos bastante familiarizados con ese concepto y que ese monto representa el 14% del monto movilizado en América Latina. Dejo ese dato en sus cabezas, a algunos les parecerá mucho, a algunos les parecerá poco, pero hoy vamos a conocer los casos que son parte de ese dato agregado. Voy a arrancar con Mati Kelly, que nos va a contar, para aquellos que no conocen, Asociación Civil Sumatoria, nos va a contar de qué va la asociación, el laburo que vienen haciendo. Y también, Mati, la pregunta para vos es, ¿qué crees que hace falta para que pasen los negocios y las finanzas que están pensando en la regeneración como horizonte, pasen de ser casos excepcionales a ser el centro de la economía? Sé que vos conocés muchísimos negocios de estos que tienen la regeneración como horizonte, entonces creo que vas a poder iluminarnos. No lo creo, pero... Bueno, buenas tardes. No va a ser mi intención iluminarlos, pero sí contar en principio qué hace Sumatoria y como intentar responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la inversión de impacto ocupe el centro de la escena? Porque definitivamente no ocupa el centro de la escena. Entonces, lo que sí creo que para que ocupe el centro de la escena la inversión de impacto, deberíamos poder integrar o poder incluir el concepto impacto en la ecuación tradicional que estudiamos los que estudiamos economía, ¿no? Los que estudiamos economía, en general hay como dos términos en una ecuación, la rentabilidad y el riesgo, ¿sí? Esa rentabilidad y el riesgo nos trajo hasta acá y nos hace pensar a nosotros en lo personal, bueno, si le vamos a prestar algo a alguien o si vamos a invertir en alguien, ¿qué riesgo tiene eso? ¿No? Y hasta acá llegamos así. Lo que necesitamos para poder escalar es como un pensamiento nuevo, que es cómo hacer para integrar el impacto en esa ecuación. Y voy a hacer una aclaración, sin intentar ser sommelier de impacto, porque no me parece y no me parece adecuado tampoco. Quiero hacer una aclaración antes de presentar Sumatoria. Y la voy a hacer solo porque recién la conversaba con Rubén. Cuando yo era chico, la gente que vivía al lado de mi casa eran chilenos, y entonces cada vez que venían a casa nos preguntaban, ¿esto o esto? ¿Esto es madera o madera? Porque se había puesto de moda la madera enchapada en Chile. Entonces siempre me preguntaban eso. Si era madera, era porque era madera maciza. Si era madera enchapada. En Sumatoria hacemos algo más que impacto, hacemos impacto. Y de vuelta, no tengo intención de ser sommelier, pero lo que sí nos parece importante es apoyar con financiamiento a esas organizaciones o a esos proyectos que tienen un impacto muy potente. ¿Para qué? Para ser una especie de faro, para acompañar a esas organizaciones que generan un impacto muy fuerte. Con la transición energética, a mí me gusta como caso en general. Digo, la transición energética per se es impacto y está muy bien que desarrollemos transición energética. Ahora bien, lo que nos vamos a preguntar en Sumatoria es qué financiamos abajo del panel. O sea, ¿qué hay debajo de esa fuente renovable de energía? Entonces, de alguna forma, ¿cómo hacemos para que la inversión de impacto ocupe el centro de la escena? Bueno, por un lado, que lo venimos escuchando hace 2 días, mejorar y desarrollar los proyectos que están resolviendo problemas sociales o problemas ambientales o desafíos sociales o desafíos ambientales, ¿no? Tuvimos un montón en estos días. Digo, Rubén puso algunos ejemplos, Rubén de Altman puso algunos ejemplos espectaculares, pero ese sujeto es un sujeto que hay que trabajar para desarrollar. Tiene que haber más proyectos sustentables, tiene que haber más proyectos con impacto social o con impacto ambiental. Y obviamente que generen flujo, obviamente que no se fundan a los 6 meses, obviamente que tengan capacidad y voluntad de pago. Porque si no tienen capacidad y voluntad de pago, tenemos un problema. La segunda cosa que necesitamos es inversores de impacto, del otro lado, ¿sí? Y los inversores de impacto somos nosotros, porque en general buscamos, somos nosotros, pidiéndole a nuestro banco que me digan solamente dónde está usando la plata que yo tengo en mi plazo fijo.
y que me deje a mí decir, che, yo quiero un plazo fijo normal o un plazo fijo con impacto. Y yo, Matías, estoy incluso dispuesto a 2 puntos menos de tasa. De la misma forma estoy dispuesto a comprarme una camisa Patagonia porque entiendo lo que hay detrás. Y alguien me dirá, bueno, vos porque tenés la plata para comprar. Bueno, yo incluso estoy dispuesto a comprar una camisa en vez de 2. O sea, costo total un poquito más bajo. Compro una camisa en vez de 2. Entonces, del otro lado necesitamos inversores de impacto. Necesitamos personas que técnicamente econometricen el impacto. Y después necesitamos fondos, necesitamos lugares, necesitamos espacios. Cuando digo fondos son estructuras jurídicas, estructuras administrativas, que permitan que nosotros o que los inversores institucionales o los inversores calificados puedan hacer esto. Entonces, eso me parece que tiene que ver con la pregunta. Lo que intentamos hacer en Sumatoria, en una mirada muy pequeña, muy de nicho, y me pasa que últimamente, para mí el nicho era medio negativo, y lo estoy recontra como repensando, ¿no? Últimamente, como, bueno, muy de nicho, financiar con crédito estos emprendimientos, que pueden ser empresas, que pueden ser cooperativas o que pueden ser asociaciones civiles, lo que sea, con crédito. El problema es de dónde sacamos el dinero para hacer eso. Y el dinero para hacer eso, en un mundo ideal, sería nuestro. Sería de nosotros, invirtiendo con impacto. Pero como dijimos, no es tan fácil los mecanismos para que eso suceda. Por más de que querramos, lo veo al pollo porque hemos hablado de esto varias veces, yo tengo ganas de invertir mi plata con impacto, no hay formas, no hay lugares a donde. Entonces lo que nosotros hacemos es captar fondos de inversión y mezclarlos con filantropía. Dicho de otra forma, nosotros damos jugo de naranja, inversión de impacto, agua con sabor y color a naranja. Pero no nos dan a nosotros todavía jugo de naranja, eso va a pasar dentro de algún tiempo. Entonces, captamos inversión en el mercado de capitales, que la inversión hay muchísima, que sería el agua, hay mucha inversión. Querramos o no, todos nosotros estamos invirtiendo, desde con los fondos previsionales hasta con el seguro del auto, no importa. Captamos eso y lo mezclamos con filantropía que conseguimos en alguna parte del planeta. Una parte de filantropía por 7, 8, 10 partes de inversión. Y de esa forma lo que hacemos es crear ese jugo de naranja. Una parte de filantropía sería como el jugo en polvo por 7 u 8 partes de agua. Entonces, eso lo que nos permite es salir al mercado a captar fondos en ese mercado de capitales. Nunca se había hecho eso, de captar fondos en el mercado de capitales. Y eso lo que nos permite es darle volumen. Porque salir a buscar inversores de impacto es muy de nicho, es muy pequeñito. Pero salir a emitir bonos es mucho más amplio, es mucho más grande. Y lo que es interesante es que cada vez que emitimos un bono, desde una asociación civil muy pequeña como Sumatoria, recibimos muchas inversiones. Es más, tenemos el récord del mercado de capitales argentino, 14 veces lo que nosotros estábamos emitiendo. Es decir, que nosotros pusimos un cajoncito en el mercado que decía, no me acuerdo en ese momento, $250.000 y nos ofrecieron 14 veces eso. Eso quiere decir que hay mercado. Eso es una buena noticia para tu tesis, digamos. Hay mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es volver de vuelta a esto, ¿no? Crear los mecanismos adecuados para poder vincular a los emprendimientos que están resolviendo problemas o desafíos sociales y desafíos ambientales con el dinero que nosotros tenemos en las instituciones financieras. Porque esa es una buena y una mala noticia. ¿Sí? Los bancos tienen mucha plata, pero no es de ellos, es nuestra. ¿No? Y esa es una muy buena noticia, porque lo que vamos a ir haciendo hoy es ordenando para que se use ese dinero. Gracias. Gracias Mati por contarnos esa experiencia y considerando que estás hablando desde una asociación civil de un poco más de 10 años que está generando inclusión financiera, que está generando estas herramientas adecuadas y que eso convive en el mercado con un banco comercial que tiene mucho más años, pero que también está pensando en esa transición hacia herramientas adecuadas para un mercado que está pensando no solo en la rentabilidad económica, sino también en el impacto social o ambiental positivo. Así que Ale nos va a contar
sobre eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Presento brevemente porque sé que hay personas de otros países. Banco Galicia es la plataforma financiera de capital privado más importante de Argentina. Pertenece a Grupo Galicia, que es el holding de capitales privados principal. Y tiene más de 120 años de vida el banco. Y siempre tuvo un compromiso fuerte con la sustentabilidad. Por eso lo que es importante y lo que destaco es que desde la gobernanza es importante que esté este compromiso para que después decante en la organización. Nosotros ya en el 2022 creamos el Comité de Sustentabilidad ESG o ESG, Ambiental, Social y de Gobierno, que está compuesto por la alta gerencia, por los CEOs de las compañías del grupo. Esto lo mencionan para decir porque es importante que esto venga de arriba, que esto no sea solamente un aspecto técnico o un producto más que crea el negocio. Y dentro de los ejes hay una estrategia de sustentabilidad enmarcada en una política de sustentabilidad y uno de los ejes principales es justamente financiamiento sostenible. Entonces, lo que nosotros dentro de los bancos, cuando hablamos de fortalecer, pensamos que yo propongo que hay tres aspectos fundamentales para que los bancos entendamos y podamos crear o generar innovación en los productos financieros que quizás ya existan, pero hay que brindarles una mirada de triple impacto. Y esto es, primero, evaluar. O sea, los bancos tenemos que poder estar a la altura de poder evaluar y poder clasificar o etiquetar qué es verde, qué es social, qué tiene un triple impacto de otro tipo de financiamiento tradicional. Nosotros, en el caso del banco, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasa al sistema financiero? No existe una taxonomía a nivel nacional, que otros países lo tienen en el mundo. Una taxonomía no es más ni menos que es esto, criterios de elegibilidad o de reconocimiento de qué negocio, qué inversión puede ser sostenible, ambiental, social y ambiental, etc. Entonces, como primer paso quisimos crear nuestra propia taxonomía mientras esperamos que surja alguna taxonomía a nivel nacional. Esa taxonomía que nos facilitó que tanto los oficiales como el negocio puedan identificar esos casos y pueda reconocer cuándo es una inversión de triple impacto. El segundo aspecto, que no es menor, es lo que es la gestión del riesgo, que mencionaba Matías, la gestión y la medición. Entonces, el Departamento de Riesgo y Crédito Convencional del banco tiene un equipo que se aboca justamente a lo que es la gestión de riesgo ambiental y social, que lo hacemos a través de un instrumento que se llama SARAS y se utilizan otras herramientas como monitoreo satelital o otras herramientas que refuerzan ese análisis. Y generar metas para poder medir, para poder tener trazabilidad. Entonces, en el banco lo que hicimos, tenemos dos metas principales, que una es de medir y mitigar lo que llamamos la descarbonización de cartera. Tenemos una meta de descarbonizar esa cartera y tenemos otra meta que es de finanzas de cartera sostenible. Esta meta de cartera sostenible significa un porcentaje de tu cartera general que vaya justamente a la sostenibilidad, ¿no? A productos de triple impacto. Y por último, que justamente es a lo que queremos llegar, es justamente desarrollar productos y servicios, poder brindar esa inversión. Entonces, con todo esto, nosotros hemos generado, gracias a todo este proceso, este camino, hemos generado una línea sostenible, hemos podido emitir ONs con organizaciones, hemos podido crear un fondo FIMA sostenible, que por supuesto que no tiene capaz la rentabilidad que un fondo tradicional, pero muchos están eligiendo también por su impronta de querer también aportar a este triple impacto. Otros hemos trabajado, volviendo a la regeneración, con VELAT, que es un fideicomiso, donde nosotros a través del fideicomiso también invertimos en ganadería regenerativa. Tenemos alianzas, por ejemplo, alianzas con Bayer, que tiene un programa propio que trabaja para que puedan la cadena de valor de ellos, que tiene que realmente tienen buenas prácticas y premiar esas buenas prácticas y responsables en nivel agropecuario, poder premiarla y tener un financiamiento diferencial respecto de prácticas tradicionales. Esto es un poco en resumen cómo desde los bancos tenemos que fortalecer estos procesos para estar a la altura de poder reconocer y diseñar productos sostenibles. Bueno, gracias Ale por contarnos lo que están haciendo y claramente fue un proceso de transición, de cambio. O sea, ustedes tuvieron que cambiar criterios de elegibilidad y tuvieron que establecer sus propios criterios. Esto que decís de la taxonomía que no existe, que es lo que terminamos haciendo todos nosotros en nuestros propios proyectos, desarrollando los criterios para ver qué es elegible y qué no. Vamos a pasar ahora más al mundo de las empresas, los negocios y también cómo
desde el inicio o a través de un proceso de transición, por ejemplo, como es el caso de Quilmes, fueron incorporando también estos cambios y esta mirada, este otro tipo de mirada sobre la cadena de valor. Así que si quieres contarnos, Ro. Gracias, Euge. Ahí se escucha bien, sí. Les cuento que yo que estaba un poco nerviosa, tenerlo a Nito acá al lado mío en patás, como que un poco me relaja y me dan ganas de seguirte. Para los que están allá al fondo, que por ahí no lo vieron, está en patás. Bueno, les cuento un poco, Cervecería Maltería Quilmes es una compañía que tiene más de 135 años de historia, que nace en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Hoy tiene 7 cervecerías en todo el país. Tiene una variedad amplia de marcas de cerveza, como Quilmes, Brahma, Patagonia, Andes, Corona, Estela. Una red de distribuidores a través de los cuales llegamos a todos los puntos del país. Pero por sobre todo somos una agroindustria. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno de nuestros principales ingredientes es la cebada, y la cebada nace en campo argentino. Entonces, para nosotros es fundamental que nuestro equipo de agrónomos pueda trabajar muy de cerca y muy codo a codo con que cultivan cebada en Buenos Aires para que puedan incorporar buenas prácticas económicas con investigación y desarrollo. De hecho, tenemos un campo experimental en 3 arroyos que se dedica a ir desarrollando nuevas variedades de cebada que, por supuesto, tienen que buscar una excelencia maltera, ¿no? Para que podamos tener las mejores cervezas de calidad en las góndolas para nuestros consumidores. Pero estas variedades que se van desarrollando y que, de hecho, las últimas 2 que se presentaron el año pasado, que son Malque y Florence, tomaron 12 años en desarrollarse, ¿no? Digo, como para mostrar un poco la apuesta también que a veces existen en las compañías, estas tensiones entre el corto plazo y el largo plazo. Y además de buscar, digamos, esta excelencia maltera, buscamos que estas cebadas, estas variedades, se puedan adaptar de la mejor forma a distintas condiciones climáticas. Y por eso estas nuevas variedades son más resistentes a las altas temperaturas, requieren menos agua, y en el caso, por ejemplo, de Florence, logran captar más carbono en el suelo. Otro ingrediente que es fundamental para hacer cerveza es el agua. De hecho, el 90% de la cerveza es agua. Por eso también otro eje fundamental para nosotros es el trabajo que hacemos en la gestión eficiente del recurso. Tanto lo que hacemos puertas adentro en la operación como lo que hacemos en protección de cuencas. Puertas adentro trabajamos muy fuertemente en 3 pilares, uno que tiene que ver con la reducción del uso del recurso, con inversiones en nuevas tecnologías, con capacitaciones ambientales a las personas que están en puestos de trabajo para que puedan detectar a tiempo los desvíos y que no se agraven. En los últimos 5 años logramos reducir en 21% del uso de agua gracias a estas buenas prácticas. Todo lo que tiene que ver con reuso interno, ¿no? Que se vuelve a usar el agua del proceso para, no sé, enfriar equipos o para limpiezas y demás. Y también todo lo que tiene que ver con el reuso externo del agua de tratamiento efluente, que lo solemos usar para riego de espacios verdes, en algunas municipalidades se los dan los bomberos, en otros casos se usa para limpieza municipal de veredas. Y hoy actualmente estamos haciendo una obra muy importante en Mendoza, que es en una de las provincias donde tenemos una de nuestras cervecerías, en el que estamos haciendo una obra, un nuevo ¿cómo se dice? ¿Conducto de agua? Acueducto, ahí está. Un nuevo acueducto que nada, es una obra bastante importante porque son 8 kilómetros, hay que ir por abajo de toda la ciudad más o menos para llevar el agua del tratamiento efluente a un nuevo canal, que es el canal Pescara, que es de riego agrícola restringido. Entonces, nada, es un buen ejemplo de cómo también el reuso del agua para otras industrias. Y bueno, y por último, todo lo que es protección en cuencas, también trabajamos muy fuertemente en Mendoza, que es una provincia en estrés hídrico. Ahí trabajamos en
en un espacio de gobernanza, de articulación también público-privada, en el que participa el Ministerio de Ambiente de la provincia, otras empresas, el sector científico, organizaciones del tercer sector. Y ahí tenemos 3 proyectos. El primero tuvo que ver con la revegetación de hectáreas que fueron incendiadas en los incendios de 2019. Hoy ese proyecto sigue en pie y se está trabajando no tanto en revegetación, sino más revegetación de especies nativas, ¿no? Sino más bien en control de las invasoras, sobre todo la rosa mosqueta. También tenemos un proyecto que hoy lo mencionaban en el panel anterior con los chicos de Satélites on Fire, que pusimos la tecnología de ellos para la dirección, se lo pusimos a disposición a la Dirección de Manejo de Fuego de la provincia para que pudieran tener el servicio de detección temprana de focos de incendio. Y un proyecto que estamos por empezar ahora, que lo estamos haciendo de la mano de la Ciudad Posible, de Ana Carolina, que es la especialista que nos está guiando en esto y que está por acá presente, así que no te horrorices en cómo lo voy a contar. Después cualquier cosa le pueden preguntar a ella más detalles técnicos. Pero también tiene un poco que ver con esto que se habló mucho en estos días de volver a los saberes ancestrales, ¿no? Y este proyecto está inspirado en un saber ancestral incaico, que son las amunas. No sé si alguno conoce, pero son zanjas de infiltración que permiten la cosecha de agua y o sea, evitar la escorrentía del agua cuando llueve y permite la cosecha de agua y por ende la infiltración en la cuenca. Así que esto es un proyecto que es una prueba de concepto. La idea es que traiga buenos resultados y que lo podamos replicar y escalar en la provincia. Y ahora sí, por último, y también un tema que fue hot topic hoy, que tiene que ver con la energía. La compañía desde 2020, a través de un acuerdo de compraventa con Central Puertos, hizo una inversión para que se construyera un parque eólico en Córdoba, en Achiras, para generar toda la energía eléctrica que requieren nuestras cervecerías para producir cerveza. Así que la próxima que se tomen alguna cerveza de la compañía, sepan que está hecha con energía eléctrica renovable. Bueno, buenísimo. Otro caso de transición, porque vos mencionabas en los últimos 12 años estuvimos haciendo estas investigaciones, en los últimos 5 años estuvimos con estos cambios. Entonces, claramente, tal vez no estaba en el inicio del core del negocio cuando se fundó, pero sí adoptaron esta nueva mirada a acción, ¿no? Un poco adaptándose al mercado hoy. Y vamos por el último acá expositor, que Nito, que cofundador de Safran, Empresa B, que ahora sí podemos hablar de una empresa ya desde su creación con una filosofía acción, con horizonte en la regeneración y un vínculo distinto con las comunidades y los territorios. Así que contanos. Bueno, buenas tardes. Rescaté una barra, no sé, habíamos mandado pero no quedó ninguna. Queda una, esto es lo que hacemos nosotros, por lo menos lo que la mayoría de las personas ve de lo que hacemos, ¿no? Y en general disfruta. Espagonza. Bueno, Safran es un emprendimiento que tiene casi 15 años. Lo arrancamos con Charlie, mi socio, básicamente cocinando en su cocina. Yo cocinaba mix de frutos secos, de distintos frutos secos, y los embolsaba. Y él entregaba en bicicletas. Y a la empresa le pusimos de nombre, hoy hablaba Anton, le pusimos Pronipoti, que significa bisnieto en italiano. Y un poco la idea era como que el impacto llegue a nuestros bisnietos, no por nuestros bisnietos en sí, sino a los bisnietos en general, ¿no? Y tenemos la suerte de haber arrancado así, porque bueno, en ese momento éramos amigos de Mati y un montón de gente más que estaba ya empezando a sentir que había que hacer negocios de otra manera, ¿no? Hoy, casi 15 años después, somos una empresa que tiene como propósito mejorar el mundo a través de una alimentación que nutra, que genere trabajo inclusivo y que regenere la tierra. Esos son como nuestros 3 pilares. Así que voy a hablar un poquito de cada uno. Safran abajo dice recetas honestas
y esa es un poco la forma en la que trabajamos y la forma en la que pensamos los alimentos. Hay algo que fue pasando en los sistemas alimentarios en general y en particular en la industria manufacturera de alimentos, que cuando uno cocina, cocina con una receta, pero la industria tiene fórmulas y en general fórmulas secretas, ¿no? Es como la gran fórmula secreta. Nosotros vemos el alimento desde otro lado, ¿no? Desde cómo volver al alimento desde los ingredientes, desde la receta, desde la tradición. Pero sobre todo eso, desde qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que tengo adentro de la barra que estoy abriendo. Así que nos fijamos mucho en eso, en de dónde vienen los ingredientes, qué ingredientes usamos todo, todos nuestros ingredientes son integrales, no usamos saborizantes, no usamos colorantes, no usamos aditivos, no usamos conservantes. Y tratamos siempre de que el packaging tenga una ventana, que vos puedas ver lo que estás comprando, que la lista de ingredientes la puedas leer y en el mejor de los casos reconocer que son cosas que podrías tener en tu alacena. No hay siglas, no hay códigos raros. Así que eso desde la pata más de nutrición. Desde la parte de brindar oportunidades laborales es algo que fuimos aprendiendo en el camino. Cuando dejé de cocinar en la casa de Charlie, empezamos a trabajar con una fábrica de galletitas y con una fundación que se llama Granja Andar, que está en Moreno y que hoy está pasando un momento muy difícil porque ellos trabajan con discapacidad, brindando oportunidades a personas con discapacidad. En este momento está muy difícil el sector, muy lastimado, así que aprovecho para quien pueda influir sobre el tema y ayudar. Y ahí empezamos a hacer los snacks que yo hacía en la casa de Charlie y los empezamos a hacer con ellos. Entonces empezó a trabajar personas con discapacidad, producía el alimento que nosotros vendíamos. Yo me acuerdo que en esa época lo que yo más disfrutaba de mi semana, emprendedora, líos por todos lados, era ir y estar un rato acompañado en la cocina de las personas con discapacidad. Tuvimos una relación que duró 10 años, donde ellos hicieron nuestros snacks, hicieron nuestras granolas, y mucho tiempo después nosotros empezamos a producir nosotros las barras. Dijimos, no puede ser que no hagamos cosas con personas con discapacidad o con inclusión en general, ¿no? Así que cuando montamos nuestra primera fábrica, en 2019, los primeros 2 empleados fueron miembros de la Fundación Espartanos, que es una fundación que trabaja con rugby en las cárceles. O sea, 2 personas que acababan de salir de la cárcel fueron nuestros 2 primeros empleados en la fábrica. Hoy somos 47 personas en el equipo, de las cuales 25 tienen algún tipo de una alta barrera al empleo. Que un poco hablaba Eduard de la biomímesis, ¿no? O sea, nosotros elegimos no ir con un solo tipo de discapacidad o un solo tipo de barrera al empleo. Decidimos que sea lo más diverso posible. Entonces, hay personas que son víctimas de violencia de género, hay madres de hogares monomarentales, hay personas que no saben leer y escribir, hay gente que ha pasado por la cárcel, hay personas con discapacidad distintas de la neurodivergencia, hay personas gay, hay de todo. Y lo que más disfrutamos de eso es esa combinación de que nosotros tenemos como índice que tenemos que estar entre el 40 y el 60% de nuestra dotación, tiene que tener alguna alta barrera de empleo. ¿Por qué? Porque creemos que en ese balance se genera algo súper rico para todas las personas, ¿no? O sea, como que el equipo de trabajo disfruta mucho aprender de personas muy distintas. Tenemos casos de personas que, como su compañero de trabajo es sordo, han aprendido lengua de señas para aprender a comunicarse, y eso lo van transformando y lo van llevando a su vida cotidiana. Tenemos un desafío grande en cómo lograr que desde esa diversidad surjan las decisiones. Seguimos teniendo una estructura, a pesar de que escuchamos mucho a nuestro equipo de trabajo, bastante, los fundadores somos hombres heterosexuales de clase alta, entonces blancos. Entonces todavía sigue pasando mucho eso, a pesar de que intentemos cambiarlo, y es uno de los desafíos que tenemos. Pero bueno, entonces segundo propósito, buscar brindar oportunidades laborales. Y eso lo transformamos también a nuestros proveedores. O sea, no trabajamos hoy con Granja, pero trabajamos con otros talleres protegidos y elegimos buscar proveedores que tengan esa misma búsqueda que nosotros. Y por último, la última parte del propósito es la regeneración. Es muy difícil
hablar de regeneración si no estás trabajando en la tierra. O sea, nosotros no tenemos campos propios ni cultivamos. Entonces, sí tenemos un montón de proveedores de materia prima, tratamos de buscar proveedores que trabajen con agricultura regenerativa. No tengo que agarrar a Agustín porque no hay tantos, es bastante complejo y nos ha pasado que muchos proveedores chiquitos con los que empezamos a trabajar después no logran llegar a los estándares de calidad y nuestro tamaño no nos permite hacer todo el asesoramiento para poder acompañarlos en esos procesos. Entonces, hay un ejemplo que sí quiero contar, que es el de la algarroba. Nosotros tenemos una barra con algarroba y unas galletitas de algarroba. Eso lo estamos trabajando con la Fundación Rewilding en el Parque Nacional Impenetrable. En los alrededores del Parque Nacional viven muchas familias, es como un poblado. Y esas familias, cuando necesitan plata, llaman a la maderera y le venden el árbol de algarrobo, le venden la madera completa, talan el árbol. Fundación Rewilding lo que empezó a hacer fue a organizar a esas familias para que recolecten la chaucha del algarrobo. Es un árbol enorme que da una chaucha dulce. Entonces ahora están haciendo como un trabajo de recolección de esa algarroba, eso va a un molino en Salta y nosotros le compramos toda la producción a ese molino para nuestros productos. Entonces así estamos buscando pequeños casos. No vamos a mejorar el mundo con 2 toneladas de algarroba al año, pero bueno, son ejemplos que pueden ayudar a ver cómo hacer negocios de otra manera, ¿no? Como no tenemos tanto acceso a proveedores regenerativos, lo que estamos haciendo es donar el 1% de la facturación. Somos parte de la fundación 1% for the Planet. Entonces, el 1% de lo que nosotros vendemos, o sea, ganemos o perdamos plata, el 1% de lo que vendemos nosotros lo donamos a ONGs que trabajan con regeneración. Entonces estamos acompañando hoy a 2 organizaciones, una es Germinar, una ONG que trabaja en Escobar, y otra es Quinta Esencia, que está en Mar Chiquita. Y como los montos todavía son relativamente pequeños, son 2 organizaciones que se dedican a la difusión, a la educación, son polinizadores, son lugares donde mucha gente va y se inspira del trabajo que están haciendo ahí. Y para nosotros eso es la mejor forma de darle impacto a ese 1% que hoy estamos donando. Bueno, también somos Empresa B, que me había olvidado nombrarlo, y somos clientes orgullosos de Sumatoria. Sabéis que hacemos impacto. Así que, bueno, eso es un poco lo que hacemos desde Safran. Gracias. Y espero esté rico, que lo hayan probado y les haya gustado, porque además cuando haces alimento creo que eso es lo más importante, ¿no? Después que se acerquen los que probaron y te digan qué tal. Bueno, estamos bien de tiempo. ¿Hay lugar para preguntas, Thais? No sé si hay preguntas online. 2 preguntas que pueden salir de acá o online, ¿o no? De acá. Ok, perfecto. Ahí ya veo 2 manos levantadas. Nito, thank you very much. I hope you still have a bar that you've really whet my appetite, you know. I'm just going to play a mind game as a challenge. You are making granola bars. It's a mind game that will also work with a beer. So I'm trying to create a link here. So what if you 2 companies have an emission footprint and you can identify somebody within Argentina that has a forest or land? What if that can be measured? In other words, the CO2 absorption, can be measured. What if you can now carbon balance your emission footprint together with the land that is in Argentina, knowing that the transaction cost and money goes to the people on the ground? You can leverage that now with a communication to make an emotional impact with your clients and your brand through a QR code to tell that story. And at the same time, you can then meet the ESG criteria of Maria's bank. Hopefully, she will be able to give you a loan to expand your business.
I'm trying to figure out how I can bring Matthias into the story. Oh, okay, he can be the basic investor. So the point is, these are solutions that actually exist. In other words, where you have a win-win situation, it's not a zero-sum game. And these solutions exist. So investigate, see how you can come up with an Argentinian win-win. Okay? Thank you. Una reflexión. Había una más. Una mano más. Ahí. Acá. Ok. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, Nito, perdón. Pero bueno, acá hay una audiencia que está muy ávida de encontrar historias. Y hoy, más temprano, surgió que en el informe que están presentando hoy, en el área de empoderamiento de las mujeres, el primer punto que apareció fue fortalecer a los hogares monomarentales. A Safran lo conocemos por su impacto en regeneración y también por inclusión laboral. Vos dijiste que uno de los colectivos que impulsa a Safran, el primero que dijiste es hogares, mujeres víctimas de violencia de género, y segundo, y denme tiempo hoy, no me corten. El segundo yo es te voy a el acordar. hogares, no, yo lo tengo. Es trampa, como sí. hogares monomarentales. Y quiero dejar esto como levantar la mano porque me parece muy esperanzador. Hace 5 años yo entré en Safran, fui empleada de Safran. Safran me dio la oportunidad de retomar mi carrera profesional y yo formo parte de ese colectivo. Hace 5 años no había ni un indicador en la Argentina, y vos lo sabes también, que hablara de hogares monomarentales. Y yo a Nito le decía, hogares monomarentales, dale, dale. Y hoy, no solo que está en este informe, sino que el gobierno de la ciudad, UNICEF, NUMA, CEPAL, CIPEC, hablan de hogares monomarentales. Con lo cual, quiero decir esto, que insistir y no desistir genera transformación. Agradecerte públicamente, Nito, porque hoy hay indicadores y podemos saber que cuando damos trabajo a mujeres en hogares monomarentales, esos hogares se transforman, como dijimos hoy, los niños terminan la escuela, se alimentan mejor, las madres pueden dar de comer mejor, pueden tener tiempo y se pueden desarrollar. Y ahora me gustaría, primero gracias públicamente, o sea, el mensaje es demos trabajo, además de como otras empresas que generan trabajo en la ruralidad, eso lo tiene muy bien Natura medido, Pacarí, Juan Valdés. Pero bueno, tu experiencia respecto al trabajo con hogares monomarentales, porque yo no he sido la única. Gracias. Y tenés 1 minuto, va a decir. 1 minuto y yo sé que vos podés. Me emociono un poco. Gracias, Vale. Lo que aprendí de vos, un montonazo. Yo seguiría hablando de madres solteras, así que sí, ¿no? Creo que algo que no comenté es que todo lo que hacemos requiere, primero que nada, humanidad, como un deseo profundo de entender la problemática de la otra persona, que además son súper diversas. O sea, no es lo mismo laborar con una madre hogar monomarental que con una persona sorda. Y todavía seguimos tratando de alguna forma de lograr sistematizar eso que hacemos y poder compartirlo. Todavía no lo logramos, porque son tan caso a caso. En Safran se habla del protocolo de amabilidad. Es como una disposición a la escucha y a la excepción, que a la vez, al mismo tiempo, en una empresa que está creciendo, en un mercado dificilísimo, que competimos contra cualquiera en una góndola, mano a mano, se hace muy complejo.
Pero una cosa que sí hicimos fue elaborar un sistema de licencias y una política de violencia de género que la hizo Vale dentro de la empresa, que tiene tipificados un montón de licencias especiales para las personas que requieren licencias especiales, porque si no, no te estoy brindando una oportunidad laboral si no te dejo cuidar a tu hijo y sos la única persona que puede cuidar a tu hijo. Así que nada, mucho para aprender todavía. La verdad que somos muy, muy, muy pequeños y con 15 años para mí estamos recién empezando y hay muchísimo para seguir aprendiendo del tema. Bueno, con final emotivo y todo. O sea. Tremendo. Bueno, gracias a todos, a los expositores, a quienes hicieron las preguntas. Más allá de este panel, acérquense después si tienen alguna otra consulta para que el diálogo no termine acá. Estos son algunos casos que hoy tenemos el privilegio de conocer, capaz algunos ya lo... Pero hay en los otros paneles otros negocios que tienen la regeneración. Y por último, el último anuncio que quería pasar, acá fuera de la sala van a encontrar una mesa donde hay unos códigos QR. Este año, con Fundación Alimentaris y la Universidad Austral, estamos actualizando el dato que les comenté al principio del panel. Queremos poder seguir posicionando el mercado argentino de inversiones de impactos a estas empresas, a estos servicios financieros que necesitan de mayor financiamiento para hacer crecer el mercado. Para eso necesitamos información y datos actualizados. Todos aquellos que conozcan servicios financieros o negocios de impacto, queremos conocerlos, no queremos que se queden afuera, no queremos que el mercado argentino quede subrepresentado. Sabemos que hay todavía ahí afuera muchos casos que nos conocemos. Si bien el año pasado prácticamente todos ellos están incluidos y los conocíamos y sus aportes están incluidos en este mapeo, seguro ahí afuera hay más casos que todavía no conocemos y que no pueden quedar fuera del relevamiento. Así que o nos consultan al equipo de Fundación Alimentaria, está acá presente, a mí, se acercan al QR, se registran y bueno, a fin de año esperamos poder contarles cómo evolucionó ese mercado y esa movilización de capital hacia el impacto positivo. Gracias. Gracias, Eugenia, y a los panelistas, muchas gracias. El QR va a seguir ahí hasta el final del evento, así que todavía tenemos un panel más, así no se nos van, pero va a quedar ahí la información. Y creo que es súper interesante cómo vamos a terminar la conferencia con un panel que lo que va a proponer un poco es como englobar, ¿no?, de manera circular. Un poquito de silencio porque si no, pobre, se hace confuso. Decía que este último panel un poco ayuda para hacer un cierre circular, ¿no? Venimos financiamiento, cómo modificar las finanzas, era también, yo decía, como un tema clave y columna vertebral, pero cuando yo hoy preguntaba, bueno, ¿qué me perdí alguno de los segmentos de la mañana? Dijeron también esto de articular entre todos y cooperación. Y esa va a ser un poco la idea en cuanto a la conversación que se va a dar y que se va a profundizar en este panel. Hubo algunos cambios que van a ver, así que ahora sí voy a anunciar a quienes sí van a participar del panel. A medida que los anuncio les pido si pueden